Déjame y te hago una pregunta muy seria, mi querido espectador o espectadora. ¿Tú alguna vez te has puesto a pensar en el momento de tu propia muerte? Tómate unos segundos para reflexionar en ello. Algún día tendrás que dejar este mundo. En alguna hora desconocida, toda la suma de tu existencia será reducida a la oscuridad de una vela apagada. El poeta ecuatoriano Luis Alberto Costales lo sintetiza con estas palabras. El hombre combate en trágico escenario entre la voluntad de vivir, Génesis, y la voluntad de morir, Tánatos. Todos sus bienes solo son vanidad, sus ilusiones locuras, mentiras, sus conquistas baldías, y la muerte es su definitiva derrota. ¿Entiendes lo efímera que es la vida? Algunas personas sienten una ansiedad latente sobre este aspecto. Es lo que se conoce como tanatofobia o el miedo a morir. Otros, en cambio, más pragmáticos, creen que la vida es una sola y hay que aprovecharla al máximo porque la muerte es la señal que marca el fin de la existencia sin que haya de trasfondo ningún contexto hermético o sobrenatural. Muchos, a diferencia, se inclinan a pensar que, de hecho, la muerte no es sinónimo de aniquilación absoluta, sino de transición hacia otros estados de existencia no físicos. Y hay un cuarto grupo especial de personas que han dicho haber cruzado ese enigmático umbral después de la vida y han vuelto para contarlo. A este tipo de testimonios se les conoce por el nombre de SM, experiencias cercanas a la muerte, o NDE por su sigla en inglés. Testimonios que inicialmente se etiquetaron como alucinaciones o desvaríos, pero que empezaron a tomarse en serio desde 1975, cuando el psiquiatra Raymond Moody publicó su libro Vida después de la vida, en el cual recopiló las experiencias de 150 personas entrevistadas que estuvieron muertas clínicamente hablando. Si buscas información al respecto, encontrarás una variedad de insólitos relatos que tienen muchos elementos en común, como la sensación de salirse del propio cuerpo, la popular luz al final del túnel, sensaciones de paz o de temor en algunas pocas ocasiones, e incluso el ver o hablar con familiares ya fallecidos. Aunque estos relatos son sumamente interesantes, no ahondan tanto en la visión de ese otro mundo y sus particularidades como sí lo hace el siguiente testimonio, que a mi parecer es de los más espectaculares en lo que a esta temática se refiere. Escucha atentamente. La experiencia está extraída del libro La prueba del cielo, escrito por Eben Alexander, un neurocirujano de Lynchburg, Virginia, Estados Unidos, que el 10 de noviembre de 2008 sufrió un colapso debido a una meningitis bacteriana, permaneciendo 7 días en coma. Cabe aclarar que la enfermedad se extendió por todo su cuerpo hasta llegar a la corteza cerebral y dejar fundidas, por así decirlo, todas sus funciones neuronales, de manera que tuvieron que mantenerlo con vida a punta de equipos y aparatos médicos. Durante este lapso, Eben cuenta que estuvo en el otro mundo, lo que nosotros denominamos el más allá. Para explicarlo, lo dividió en 3 zonas, por así decirlo, o estados de experiencia por los que pasó sucesivamente. Al primer estado lo denomina el reino de la perspectiva del gusano o la oscuridad primordial. Su nombre se debe a que percibió su existencia allí como si fuera un animal pequeño enterrado en tierra, barro o incluso una especie de gelatina sucia. Se trataba de una oscuridad visible, palpitante y sonora, donde estaba rodeado por figuras parecidas a raíces o vasos sanguíneos. Pudo percibir también otras cosas: rostros distorsionados de animales, sonidos metálicos y lúgubres e incluso un olor particular que describe semejante a sangre o vómito. En este estado, Eben era una conciencia pero sin cuerpo ni identidad, una presencia que podía percibir lo que acontecía pero despojada de una mente racional propia. No tenía tampoco recuerdos de nada ni experimentaba emociones, aunque con el transcurso de su permanencia allí, cuenta que la emoción predominante llegó a ser una angustia claustrofóbica. El segundo estado es el paraje del portal giratorio. Su nombre se debe a que en algún momento dado apareció en medio de la mencionada oscuridad subterránea una luz giratoria con filamentos blancos y dorados que venía acompañada de una melodía hermosísima. La luz se acercó poco a poco y cuando estuvo lo bastante cerca, Eben se percató que en el centro de esa luz había un portal que no dudó en atravesar, tras lo cual
Se halló en medio de un paisaje verde y frondoso, lleno de árboles, campos, arroyos y cascadas que recorrió volando como si en este mundo la gravedad no existiera. Vio también personas, niños jugando y riendo, gente bailando y cantando en círculos, vestidos con ropas sencillas pero de colores que transmitían una calidez viva, propia de los árboles y las flores que crecían allí. Eben cuenta que llegó incluso a ver uno que otro perro saltando y jugando entre las personas. En algún punto de su viaje, Eben se halló aún volando, pero esta vez transportándose sobre una superficie parecida al ala de una mariposa enorme. Sobre ella, acompañándolo, se hallaba también una muchacha bonita de ojos azules y cabellos dorados, vestida con ropas de campesina, cuyos colores eran de una viveza deslumbrante y abrumadora. Eben cuenta que la mirada de la chica le transmitió una sensación de amor indescriptible y superior a todas las formas de amor que existen aquí en la tierra. La chica también le habló, pero no a través de palabras, sino de algo que podríamos definir como una especie de telepatía emocional. Le dijo que le enseñarían muchas cosas, pero que al final regresaría. En este paraje, Eben vio también unos orbes transparentes y titilantes que recorrían el cielo. Un cielo descrito como entre negro y azulado. Lo recorrían en trayectorias curvas, dejando tras de sí unas estelas alargadas similares a serpentinas. Estos orbes producían un hermosísimo sonido melódico que se podía palpar como si fuese una especie de llovizna cálida. Otra característica propia de esta zona es que los 5 sentidos no estaban separados, sino mezclados de tal manera que lo percibido y la conciencia se fusionaban en una sola cosa. Las emociones predominantes en este estado fueron el asombro, la dicha y la sensación de volver a nacer. El tercer estado al que llegó Eben lo llama el núcleo. Lo describe como un vacío infinito de color negro como la tinta, pero rebosante de luz. A diferencia de la oscuridad primordial al inicio de la experiencia, este vacío le causó una sensación de confort más allá de cualquier definición. La luz del vacío provenía de un orbe o esfera que no era un objeto sino un ser viviente. Eben cuenta que de hecho en aquel estado se percató que ese vacío infinito era lo que nosotros llamamos Dios, mientras que el orbe era un aspecto de su ser, una especie de intérprete entre esa inmensidad inefable y él como humano que era minúsculo en comparación. Estando allí, recuerda haber escuchado el sonido Om, un sonido que era al mismo tiempo Dios mismo. Esta oscuridad luminosa le habló a Eben a través del orbe. Su voz era cálida y curiosamente personal. Conocía al neurocirujano profundamente y además, de acuerdo a las apreciaciones del protagonista, tenía cualidades humanas como la compasión, la comprensión e incluso la ironía y el buen humor. ¿Qué le dijo aquella voz? Te transcribo textualmente las palabras de Eben. A través del orbe, Om me reveló que no hay un solo universo, sino muchos, más de hecho de los que yo podría llegar a concebir, pero que el amor reside en el centro de todos ellos. El mal también está presente, pero únicamente en cantidades diminutas. El mal es necesario porque sin él el libre albedrío sería imposible y sin libre albedrío no podía haber crecimiento ni avance ni posibilidad alguna de que nos convirtiésemos en aquello que Dios quiere que lleguemos a ser. Por muy terrible y poderoso que pueda parecer a veces el mal en un mundo como el nuestro, en conjunto el amor es abrumadoramente dominante y al final acabará triunfando. Contemplé la abundancia de la vida a través de los incontables universos, incluida la de criaturas de inteligencia mucho más avanzada que la de la humanidad. Vi que existen innumerables dimensiones superiores, pero que el único modo de conocerlas es entrar en ellas y experimentarlas directamente. No se pueden captar ni comprender desde el espacio dimensional inferior. En esos reinos superiores existen la causa y el efecto, pero no como los concibe la mente humana, sino de un modo mayor. El mundo del tiempo y el espacio en el que vivimos en este reino terreno está profunda y complejamente entrelazado con esos mundos superiores. En otras palabras, que no están totalmente separados de nosotros, porque todos los mundos forman parte de una misma realidad divina que lo abarca todo. Desde aquellos mundos superiores se podría acceder a cualquier tiempo y lugar del nuestro.
En el libro, Eben dice incluso que en aquel estado llegó a comprender la llamada materia oscura y la energía oscura. Las emociones predominantes en este estado fueron el éxtasis y la concepción de una sabiduría sin precedentes. El viaje concluye con Eben de vuelta a la cenagosa oscuridad primordial y el portal luminoso cerrándose. Esta vez vio una hueste de personas arrodilladas en grandes arcos que se perdían en la distancia. Varias de ellas le resultaron conocidas y descubriría posteriormente que eran de hecho algunos de sus familiares rezando por él. Al séptimo día de permanecer en coma, Eben Alexander abrió los ojos para encontrarse a su hijo menor y a una amiga de su esposa al lado de la cama. Sobre el mundo del más allá hay dos particularidades más que agregar. El autor indica que aquí el paso del tiempo no transcurre de forma lineal, sino de una forma difícil de explicar y que vagamente podría ser comparada a cómo percibimos la transición del tiempo en un sueño. Por lo tanto, la estadía de él en los tres estados pudo ser de meses e incluso años, mientras que aquí en la Tierra pasó solo una semana. Lo otro es que los pensamientos allí son también diferentes. El mismo acto de pensar implica una materialización externa instantánea, por decirlo de algún modo. En otras palabras, los pensamientos moldean la realidad. Así era posible volar, teletransportarse o incluso absorber conocimiento sin necesidad de previas instrucciones o palabras. Un dato más a agregar es que todas las descripciones que realizó el autor son vagas, pues no hay forma de que nuestro lenguaje pueda transcribir lo inefable de ese otro mundo al ser nosotros seres de una dimensión de existencia inferior. Por la misma causa, Eben explica que no le es posible colocar en el papel muchas de las cosas que vio y aprendió en la zona del núcleo, pues al volver a este plano se encontró con las limitaciones de los sentidos y el cerebro. Respecto a la experiencia propiamente dicha, hay que resaltar que Eben no es un fanático religioso, sino por el contrario, es un neurocirujano graduado de la Universidad de Duke. Fue también investigador en su campo en el Hospital General de Massachusetts y se especializó en neurocirugía cerebrovascular, llegando incluso a enseñar para la Facultad de Medicina de Harvard. Está además certificado por la Junta Americana de Cirugía Neurológica, es decir, hablamos de un hombre de ciencia. Antes de la experiencia, si bien no era completamente ateo, sí era de hecho muy escéptico con respecto a todo lo relacionado al mundo espiritual. Como médico, escuchó muchas veces de sus propios pacientes anécdotas relacionadas a ello, pero no les prestaba mucha importancia, dado que las tomaba por fabricaciones del cerebro. Tras estar muerto y volver a la vida, su concepción de esto cambió por completo. Eben Alexander dijo incluso que su experiencia en el más allá se sintió más real que la vida misma. Pero lo asombroso del caso no es únicamente su viaje por las regiones superiores, sino el hecho mismo de que haya vuelto a la vida. Scott Waite, uno de los médicos especialistas que examinó a Eben durante su coma, indica que la enfermedad llegó a atacar tan fuerte al paciente que su tasa de mortandad llegó a superar el 97%, por lo que el hecho de que se recuperara es un auténtico milagro. Hay por supuesto escepticismo con respecto a la experiencia del Dr. Eben, lo cual es respetable. El neurocientífico y filósofo Sam Harris, portavoz del movimiento Nuevo Ateísmo, y el afamado neurólogo y divulgador científico Oliver Sacks han indicado que el testimonio del Dr. Eben carece por completo de base científica, que la explicación más lógica es que haya sido una fabricación de su cerebro no cuando estaba en coma, sino cuando estaba saliendo de él. A ello, el Dr. Alexander, quien tiene vasta experiencia en el funcionamiento cerebral, ha respondido que esto no puede ser posible, ya que las bacterias E. coli responsables de su enfermedad inundaron su cerebro, afectando las sinapsis entre las neuronas. Mis médicos, dice el Dr. Alexander, me han dicho que de acuerdo a todas las pruebas del cerebro que hicieron, no había manera de que funciones como la visión, la audición, la emoción, la memoria, el lenguaje o la lógica hubiesen quedado intactas. Otro dato interesante es que la chica vestida de campesina que acompañó al doctor en gran parte de su viaje resultó ser una hermana fallecida a la que él nunca había conocido en vida, porque de hecho era adoptado.
Esto lo confirmó posterior al coma a través de una foto que le enviaron sus hermanos de sangre. ¿Qué conclusiones sacamos pues de este relato? Lo dejo a tu reflexión personal. En lo que a mí respecta, te diría que la vida es un parpadeo y que sea que creas en el más allá o no, la verdad es que vinimos sin nada al mundo y nos iremos igualmente sin nada. En tu ataúd no van a estampar las marcas que compraste, las fotos que posteaste en Instagram o el número de tu cuenta bancaria. Hay que dejar atrás tanto ego, tanto apego a lo mundano y tantos pensamientos autodestructivos que nos repetimos a diario. El gran escritor Charles Bukowski decía lo siguiente: vamos a morir, todos nosotros, qué circo. Este simple hecho ya debería hacer que nos amemos los unos a los otros, pero no lo logra. Estamos aterrorizados y arrasados por trivialidades, devorados por la nada. Hay personas que opinan que la vida es una porquería. Yo creo que la vida es hermosa. La porquería es este sistema corrupto que no nos permite apreciar la belleza de la vida y que nos hace creer que la existencia se reduce a sobrevivir inmerso en una caja monótona. Estás aquí, estás vivo. Respira hondo e intenta disfrutar el viaje mientras dejas una huella que te enorgullezca. Pequeñas acciones transforman la realidad. Súmate al cambio dándome un like motivador o suscribiéndote a la comunidad que rompe los paradigmas. Y si deseas apoyar mi trabajo, puedes compartir el video o donar a través del link en la descripción. Lo importante es que nunca dejes de buscar más allá de lo establecido.